Buenas tardes. Quiero presentar hoy una parte de Nagatsuta. Estoy en el campo, en estos sectores, o en estas partes, o estos bloques. Siembran arroz aquí en Nagatsuta. Y hoy es un atardecer muy bonito. Por problema de tiempo no pude salir para poder mostrar cómo es el atardecer aquí. Muy bonito. Y ahora estoy en este caserío o pueblito de Nagatsuta. Muy bonito. Aquí se siembra arroz, como les decía. Muy bonito cuando está el sembrío en sí. Es muy lindo caminar por aquí. Venir a calentar un poquito en el verano, por ejemplo, es muy lindo. Y todo estos sectores, mucha gente sale a hacer deporte, a trotar, a caminar con los animales, porque todo el día pasan los animales en la casa y es la hora de salir a pasear con los animales, ¿no? Exactamente falta 15 minutos para las 5 de la tarde, pero ya está oscureciendo. Aquí un vecino va con su perrito. Vamos a cruzar esta parte. Vamos a caminar esta parte. Creo que ya me perdí. Esto es Nagatsuta. El atardecer de Nagatsuta. Bien bonito, bien bonito. Hace rato cuando se ponía el sol se veía mucho mejor que ahorita. Pero igual, ahorita está bonito. Espero que lo disfruten. Espero que den su comentario, su like. Lo hago con todo cariño, ¿no? Sí. Veamos un poquito más. Estoy caminando. Este es un río. Con toda la seguridad. Mira. Con toda la seguridad. Los ríos de acá están bien asegurados los dos lados. No hay a dónde caerse. Tampoco cuando crece el río. No desborda. Muy seguro. Un poco más adelante hay un río donde hay muchos peces que han dicho que no se puede coger o no se puede comer, excepto los peces que ya llegan al mercado. Ya vamos a llegar al río.
como le decía, en verano, invierno, cualquier hora o cualquier día, aquí salen a hacer deportes. Ahí está el río que les dije. Hay jóvenes que están abajo queriendo hacer algo. Siempre los jóvenes, ¿no? Vamos a seguir un poquito el río. Está muy bonito con ese atardecer. Muy lindo. Acá vienen unas chicas igual, con los perritos que siempre salen a pasear a estas horas. Bueno, vamos a despedir al río, que ya vamos a cruzar al otro lado. Ahí está el río. Alcanzo a ver a unos peces ahí. Creo que quieren comidita. Anyway. Esta parte ya lo han arado. Y muy pronto lo sembrarán el arroz. Todos estos campos son arroceras. Por eso tiene su regadío acá. Por aquí corren los riachuelos, que son hechos exclusivamente para regar en estas parcelas. Una vueltita será. Una vueltita. Uh-huh.
Bueno, creo que ha sido el momento de despedir y espero que pongan un like si es que quieren, si es que este video lo ven interesante o no sé, depende de cada uno de ustedes. Muchas gracias y hasta la próxima.